wasn't old, but he wasn't bad. He lived in the sand at the island. The kids would all sing, he would take the wrong key. So they rode on his head in the hurry donkey. Kids come now, Jack, they try. They drop things on his back, they They couldn't stop Jack or the waters coming. And they couldn't prevent Jack from being happy. Hoy vamos a hablar de la fantástica, pero rarísima serie Legión. Esta serie tan fascinante, la cual ha resultado ser el producto de cine y televisión más extraño que he visto en mis 20 años de vida. Yo creía que lo más extraño que había visto era la serie de Dark, de la cual ya he hablado 2 veces en este canal y he hecho referencias a ella incontables veces. Pero esta, Legión, la ha superado por montones. La ha dejado en pañales. Y realmente, hay que decirlo, es sumamente rara en todos los sentidos. El día de hoy vamos a tratar de descifrar la compleja psicología de esta serie, de descifrar su trama, lo que nos quiere enseñar, por qué es tan buena y tan difícil de comprender. ¿Sí? Vamos a analizarla paso a paso, capítulo a capítulo, segundo a segundo, minuto a minuto, hasta lograr definir qué es el mensaje que nos quiere dejar esta serie, que en todo sentido es rara y fascinante. Así que, sin más preámbulos y prestigios, comencemos con este análisis y opinión de Legión. Bienvenidos una vez más a Samu Opiniones. La comida es algo que me permite analizar las historias de una manera mucho más eh, minuciosa. Por eso durante este video me verán comiendo uvas, galletas y un vaso de avena caliente en agua. En esta historia nuestro protagonista se llama David. Y se nos presenta en los primeros minutos de la serie un pequeño resumen de lo que ha sido su vida durante 30 minutos. Nos da durante 1 minuto, durante 30 años. Un pequeño resumen en minutos, lo que ha sido durante 30 años. Y este resumen lo que nos permite es poder tener un contexto de quién es David, quién es el personaje y por qué hace lo que hace, cuál es su vida y demás. Entonces, esta introducción es perfecta para que entendamos quién es el protagonista, ¿no? Nos muestran a David primero siendo un bebé y poco a poco lo van sacando de la cuna, van mostrando cómo crece, pero todo rápido. Van mostrando la vida que tiene, los progresos, sus dificultades, todo. En general, se nos denota una vida común y corriente.
hasta que finalmente David mm, es adolescente. Y aquí es donde, entre comillas, sus problemas se empiezan a mostrar. Se le ve gritando en medio de una tormenta, tapándose los oídos y queriéndose aislar de la gente. Luego se le ve saliendo de un bar en llamas con una botella en la mano. Se le ve que va preso ese día y después se ve que tiene un intento de suicidio cuando ya es libre, ahorcándose con un cable. Aquí nuestro David lo que hace es que lo que pasa es con él es que se lo llevan a un manicomio para tratarlo, porque la gente, su familia especialmente, notan que tiene un problema. Entonces, cuando llega ya al psiquiátrico, mm, dura 6 años ahí, siendo tratado con medicamentos. Lo datan de esquizofrénico. Mm, y después de 6 años, él allá en el psiquiátrico conoce a Sidney Barr, su luz, su vida, su amor, su ser, su todo. Sidney Barrett es la encargada de darle un sentido, un placer, una razón por la cual vivir a David. Pero Sidney también tiene su problema. Y es que ella no tolera ser tocada. Esto a David lo come bastante. Y entonces se le declara un día, de una manera muy casual, y ella dice que lo acepta como su novio, como su pareja, pero con la condición de que nunca la toque. Empezamos a ver cómo ellos interactúan de una manera muy romántica en el psiquiátrico, sin tocarse, pero las palabras que se dicen, la verbalidad entre ellos, está repleta de absoluta dulzura y amor, de pureza invaluable. Y es aquí donde vemos la sencillez y la profundidad de todo este contexto, de toda esta historia. Y lo más importante, de esta relación de amor. Y entonces David, eh, un día, eh, es llevado con su psiquiatra, el que los trata a todos allá realmente. Y resulta que él lleva varios días sin ver a, a Sidney. Y se cuestionaba de dónde estaba. No se daba ninguna explicación. Su psiquiatra le decía que ella ya había sido curada. Y pues que no tenía por qué seguir ahí. Hasta que él curiosamente siente la presencia de su mujer, de Sidney, en el psiquiátrico. Entonces se va desesperado a buscarla y le da un beso en la boca. Aquí finaliza el primer capítulo de esta serie. Hay que decir que en esta serie algo sumamente crucial es la repetición. Es como un ingrediente esencial de esta serie. Todo, todo, absolutamente todo se está repitiendo. Las palabras.
los momentos, las escenas, pero esto es para confundir más cada vez al espectador con la repetición. Segundo, los dos primeros capítulos son insoportables de ver. Mm, porque están repletos de ruido, de sonido. Y uno escucha eso, no lo oye, lo escucha, que es mucho más potente. Y se siente aturdido, desesperado. Pero esto es perfecto, esto es único, porque nos permite sentirnos, hacernos ver lo que el protagonista siente todo el tiempo en su cabeza. Voces, sonido, ruido. Es lo que escucha en todo momento. Así que desde el primer segundo de esta serie nos hace sentir cómo se siente el protagonista para podernos sentir identificados con él y entenderlo y comprenderlo y saber para dónde va esta historia. Aquí Sidney se desmaya y David también, pero cuando despiertan resultan que han intercambiado de cuerpo. Por lo tanto, es curioso para David porque él está dentro del cuerpo de una mujer. Mm, y Sidney está dentro del cuerpo de un hombre que tiene un poder mental, no un problema, no un caso de esquizofrenia. Mm, y ella no sabe cómo utilizar este poder, no sabe cómo utilizar esta cosa a la cual se le podría llegar a llamar arma. Entonces explota y hace crear mm, una destrucción masiva dentro del psiquiatra. Aquí muchos de aquí todos los pacientes del psiquiátrico mueren, pero hay una que es muy importante, la cual es Lenny, que ya hablaremos más adelante de este personaje tan peculiar. Como todos son peculiares aquí, cada uno tiene lo suyo, su esencia, pero y en ese sentido no podemos ignorar a ninguno. Mm, David vuelve a su cuerpo, va a buscar a su hermana y se encuentra ya con ella en una noche de Halloween. Un momento. No. Entonces, cuando se encuentra, es es recibido por su cuñado, o sea, la esposa de su hermana. Ellos lo hacen seguir y le dejan quedarse esa noche en su casa. Pero David esa noche tiene pesadillas, sueña con su amiga, quien era su compañía antes de que conociera a Sidney allá en el psiquiátrico, Lenny. Hay algo que nunca se llega eh, a, a descifrar a lo largo de la serie, de las tres temporadas, en total los 27 capítulos que tiene, las 27 horas, que nunca se llega a, a- a descifrar, al menos no para mí, y es si Lenny es real o es más una alucinación o una proyección de alguien que fue, incluso que será, de David. Pero según lo que nos hace denotar en esta primera aparición de Lenny, es que murió en el psiquiátrico. Pensamos que es alguien real, siendo asesinada en ese sentido, en cierta parte por David y en otra cierta parte em, por, por Sidney. Y entonces, esta le dice que cometió un grave error.
que le dio un arma a una niña y que actuó de la peor manera que pudo haber actuado. Claro, eh, David no le cree, se lo cuestiona mucho. Él está aún muy confundido. Y entonces, al otro día, y esa noche simplemente rompe una lámpara. Entonces al otro día, él escapa de su casa y es atrapado por unas fuerzas, por un grupo mm, que se dedica a experimentar con gente con poderes, X-Men, mutantes, como los llaman acá. Entonces, él al ingresar a este grupo, empiezan a hacerle preguntas, a torturarlo, a ver cuáles son los orígenes de su poder. Primero simplemente le hablan, luego le conectan una máquina a su cabeza, luego le ponen, lo ponen en una piscina electrificada, donde él lo hable, pues lo tiran a esa piscina. Mm, y él no logra decirles cómo es que funciona su poder, porque él no lo conoce, piensa que es una enfermedad mental, hasta que llega Cindy Barrett a salvarle la vida. Lo haría con una corporación que en vez de querer matarlos, experimentar con ellos, en fin, quiere ayudarlos a que ellos puedan controlar sus poderes. Quieren ser como alguien, una ayuda para ellos. Mm, él llega allá y aquí finaliza el segundo capítulo. En el tercer capítulo vemos cómo él llega a este lugar. Y entonces, él al llegar a este nuevo mundo, a este lugar donde van a experimentar con él, donde ya no van a experimentar con él, sino van a tratar de ayudarlo a que él pueda a controlar su poder y conocerlo y saber sobre él. mm, y entonces conoce a un chico cuyo nombre no me acuerdo. Saben que mi memoria es pésima por los nombres y más si se trata de una serie, de algo ficcional. El caso es que este señor de piel negra tiene memoria de elefante. En el sentido de pues, que recuerda todo lo que ha vivido. Desde que está en el vientre materno. No ha olvidado ni un solo segundo de su vida. Lo recuerda todo. Y él, en ese sentido, tiene la capacidad de viajar por las memorias, las mentes, los recuerdos de los demás. Es una especie mentalista, pero distinto de David. También conoce a, a Melanie, una señora que es común y corriente, pero que conoce, ha vivido, ha convivido toda su vida con los mutantes. Entonces pues sabe lo que son y quiere ayudarlos. Entonces, Melanie y este señor de tez negra eh, lo empiezan a ayudar, haciéndolo viajar por sus recuerdos, vivir y vivir su vida, sus 30 años nuevamente. Aquí se nos desvela que él creció en el campo. Su padre, su padre era un astrónomo y él vivía con su hermana y su mamá y pues obviamente su padre. Todas las noches leían un libro, un cuento, el cual era un poco curioso, raro,
y hasta feo. Y todos se cuestionaban, bueno, ¿por qué le leen esto? Mm, y era sobre un niño de no más de 3 años que decapitaba a su madre porque no quería irse a dormir a la cama. Y pues obviamente se cuestionan por qué le van a leer un cuento así de feo a un niño de no más de unos 5 o 6 años. Esa es otra de las interrogantes que nos deja esta serie y que no logramos descubrir eh, nunca, ni siquiera su final. Pero bueno, sin embargo, nosotros continuamos viendo esta fascinante serie, tratando eh, de discernir su trama y qué es lo que nos quiere contar, ¿no? Entonces, seguimos viajando por la mente, los recuerdos de David y descubriendo la persona, el mutante que es. En este viaje se nos presenta una escena, la cual por alguna razón se bloquea una y otra vez, cada vez que intentan de verla. Y es una escena en la que él discute con una novia que tuvo antes de llegar al psiquiátrico. mm, y luego va y se encierra en la cocina y hace que todo vuele, sea destruido, acabado. Pero esta escena es muy curiosa, es como que hay algo que no permite verles lo que pasa antes, lo que pasa después. Como que esa escena está un poco confundida, borrada. Hay otro personaje aquí llamado Carrie. Carrie es la persona que posee dos cuerpos. Un hombre ya mayor, de por lo menos unos 50 años, 60 lo mucho. Mm, y una mujer japonesa, eh, no sé si es ascendencia japonesa, pero sí ascendencia asiática, realmente, que es joven, tendrá por ahí máximo 30 años, ¿sí? Y sabe manipular las espadas, es una fuerte guerra. Kyrie, el hombre, por su parte, es un científico. Mm, Kyrie es un tipo eh, que examina la mente de David. La quiere tratar de ver por dentro, pero no logra encontrar nada. Hasta que desarrolla un dispositivo que puede, digamos, aislar su mente para poder ver qué hay más allá, qué hay dentro de él, qué hay dentro de sí. ¿Por qué no pueden ver ese recuerdo donde su poder explota? No sabemos si por primera vez, pero como sea, explota. Mm, y entonces es aquí cuando David es transformado en su forma más infante, en un niño, para poder ver quién era, cómo funcionaba su mente y su vida. Y entonces eh, lo que ven aquí es que lo que les decía, que una discusión con su esposa, con la novia que tenía en ese momento, porque él ya está empezando a consumir drogas con una supuesta Lenny. No sabemos si era real o si era un hombre o qué, pero hay un personaje ahí o algo que lo estaba induciendo a que consumiera drogas.
Esto hace que ellos quieran como rescatarlo, ver por dónde van las cosas, mm, y ver cómo lo tratan. Entonces, aquí David es desconectado de su mente y vuelve en sí. Después de que lo que veas como un niño, después de que ese niño ha sido protegido por Sidney, viendo esos recuerdos tan feos, donde se involucraba sexo, drogas, violencia. Un niño experimentando todo eso. Y un hombre gordo que se reía en medio de la oscuridad, con una sonrisa negra, con una papada enorme, estrambótica. David vuelve en sí. Y se le revela en su mente que su hermana ha sido capturada por los del otro grupo para ser interrogada y que les diga de dónde está David. Muy buena, pero ya se acabó. Entonces, David, entonces la hermana de David se niega a responder sobre su hermano, pero tras ser torturada y demás, ella pues lo único que llega a decir es que no sabe muy bien cómo funciona esto, no sabe muy bien en sí quién es su hermano, porque no es su hermano de sangre. David está adoptado, porque eso les decía que el astrónomo era su padre, entre comillas. Mm, David decía que las estrellas le hablaban, pero en realidad eran las voces de su interior, las voces que les hacían tener una conexión con las personas más cercanas de su vida. Ya es una manera estar conectado, unido a su hermana por los sentimientos y no por la sangre, por el amor que le tenía y no por el simple hecho de la sangre, porque ahí no había nada. Y entonces mm, David se, se escapa para ir a rescatar a su hermana y realiza una masacre sumamente horrible en la otra corporación. Mata personas y demás. Em, Logra rescatar a su hermana y, y todos decían, esto lo hizo un humano, un monstruo con un rostro de humano. Porque realmente lo que hizo, por más que se lo haya hecho a personas malas, eh, lo hizo, lo que hizo fue horrible, desastroso. Su mismo psiquiatra que también estaba ya encerrado lo decía, que fue algo sumamente tenaz. Entonces ellos se van a buscar a David. Van y encuentran a otro psiquiatra, el cual David mató, pero que aquí se está haciendo pasar. Y uno de los hombres de la otra corporación de experimentación, todo con tal de engañarlos, de llevarlos a ese molino y luego capturarlos. Pero cuando descubren esto y que en realidad el verdadero psiquiatra está muerto, fue asesinado por David, entonces escapan de allí y terminan, por decirlo así, atrapados en un mundo. También ahí está la hermana de David, mm, la cual David siempre habló mucho de un perro que ellos tenían, pero la hermana dice, nunca tuvieron un perro. Aquí es donde vemos que Lenny, posiblemente, lo más seguro, no es real. Simplemente es una proyección y como algo de la mente de David, que pues no sabemos exactamente qué es. Aquí vemos a un estilo de cine mudo, en blanco y negro, batallas incontables contra la mente de David y Lenny como el personaje principal de este mundo, como una repetición constante de todo.
Vemos como si todos fueran pacientes de este psiquiátrico, como si todos fueran parte de este rubro. Y entonces vemos que David se fue hacia un plano astral, un cubo de hielo. Vemos que todo fue paralizado en un momento en el cual iba a matar con una pistola a David. Y Sidney Barrett intervino para salvar a su amor, a su vida. Pero todo quedó en el tiempo congelado. Y tienen que descongelar el tiempo, tienen que volver a sus vidas, tienen que volver a sus cuerpos, no se pueden quedar en ese plano astral donde todos son pacientes de un psiquiátrico eh, y perdieron la batalla del blanco y negro, el cine mudo, sino que tienen que volver a sus vidas, ¿ya? El primero en descubrir esto es David, que va a un plano astral con un cubo de hielo y allá conoce a Oliver, el esposo que está atrapado dentro de un traje de, eh, de buzo congelado. Oliver es otro mentalista, otro que puede manipular las mentes de los demás, las memorias y demás. Y entonces David le dice que necesita rescatar a sus amigos. Necesita volver. Oliver le da las claves tras una larga charla que tienen y unos largos entrenamientos. Entonces David vuelve a la vida. Carrie también descubre este mundo y se reencuentra con Oliver, que fueron ellos los que crearon esta corporación para ayudar a los mutantes, entre Carrie y Oliver. Y entonces él le dice que tiene que llevar a Melanie a este mundo, a este lugar abstracto, al verdadero mundo real, a sus cuerpos, donde todo está congelado. También lleva ya a Sidney y ella se encarga como de ir rescatándolos uno a uno, de hacerles ver con unas gafas, con unos lentes, cuál es la realidad, cuál es la verdad, qué es real y qué no. Aquí, pues, el que los ha engañado a la otra corporación es destruido por Lenny. David es encerrado en una caja. Lenny quiere tomar todo el control y el poder de David. Pero entonces, David logra salirse de ahí. Y al tomar el poder de su propio cuerpo y, lo más importante, de su mente. Y David se va a enfrentar a Lenny. Con esto, pues David se va como una especie de salón donde trata de descifrar consigo mismo cómo destruir a Lenny, cómo acabar con ella, con esa parte maligna, malévola de él. Y resulta que es un monstruo que se le metió en su cuerpo cuando él era apenas un bebé. Eh, Él sabe pues que es adoptado. Entonces, seguramente su padre también era un mentalista, su padre biológico. Eh, y él entonces coge él cree que su padre biológico se enfrentó contra este ser por alguna razón y lo derrotó, o al menos eso creyó, pero en realidad se le metió al cuerpo de David cuando él apenas era un bebé. Y entonces por eso lo abandonan y lo enterran en un orfanato porque pues saben que él está infectado por el monstruo. Es aquí cuando David, al descubrir su pasado en este salón de clases, em, él con una tiza dibuja su plan y descifra el cómo acabar con Lenny. O al menos, por lo menos, sacarla de su, que es esta personalidad, este monstruo que lleva infestando su mente desde que él era un bebé, toda su vida. Y él es quien hace estos actos tan violentos, ¿no? Y entonces David, de alguna manera, se libera. Vive, se libera de este monstruo por primera vez en su vida. Pero David no
al lograr derrotarlo, a este monstruo con papada, también despierta a Oliver e infecta, se le mete al cuerpo de Oliver, que acaba de despertar. Tanto los de la corporación que quieren experimentar eh, con los mutantes, como los que quieren matarlo, con los que quieren ayudarlos, se unen en un solo grupo, porque ambos denotan que el verdadero enemigo es posiblemente Lenny, y que se tienen que unir fuerzas para acabar con ella. Pero aquí finaliza la primera temporada, con David viajando siendo capturado por una cúpula del tiempo. Esto se desarrolló entre el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo capítulo. Todo esto que les acabo de contar. Y cuando ya llegamos a la segunda temporada, vemos que David regresa, pero claro, él no recuerda nada de lo que vivió allá. Gabriel hace unos análisis para ver qué fue lo que le pasó. Y aquí él reacciona un poco como extraño, enraizado al ver que ambas corporaciones, las que alguna vez fueron enemigas, están unidas. No entiende el por qué. El hombre que lo torturó en la piscina ahora está ahí adentro, pero pues tiene toda la mitad de la cara quemada y, y es ciego de un ojo y anda con un bastón. Él es homosexual y pues también muestra que él tiene una propia vida, unos sentimientos, una familia, en fin. Nos hace ver la parte humana de este otro personaje que alguna vez torturó a David en una piscina electrificada. Nos hace ver que él no solo es eso, hay mucho más allá detrás de ese personaje. También entonces David deja que experimenten con él, pero para saber cómo encontrar ahora a Oliver y sacarle de su cuerpo a Lenny. Mm, Melanie se mete en las drogas, empieza a fumar y a hilanar humos que la ponen a alucinar. Esta serie, esta segunda temporada, a diferencia de su antecesora, tiene 11 capítulos, no 10. Y en estos 11 capítulos se nos desvela una trama sumamente compleja. Mm, por un lado, pues vemos que hay un señor con una canasta. Y por otra parte, que es como el jefe de esta corporación, de ambas corporaciones unidas. Están como una especie de camerino, con un restaurante donde los platos flotan sobre el agua. Y por si todo esto fuera poco, eh, lo otro que se nos desvela, que no se nos revela, es que Lenny no es ella, es él. Es Aman Farouk, un monje que está buscando su cuerpo, del cual lo aisló Charles Xavier, el papá de David. Legión, el asesino de mundos. Pero bueno, me estoy adelantando, ya vamos ahorita para allá. Entonces tienen que buscar el cuerpo de Alman Farouk y hacer una competencia con él. A ver quién encuentra primero ese cuerpo. Empieza la carrera por encontrar el cuerpo del monje Alman Farouk. Peleas incontables contra monstruos dentro de mentes. Vemos entonces como el que ha recordado toda su vida vive en un laberinto de flores y lo tienen que rescatar de allá. Vemos entonces como Melanie vive dentro de una computadora y tienen que sacarla allá. Se le dedica todo un capítulo a la vida entera de em, a la vida entera de Sidney, donde em, David viaja por todos sus recuerdos y su vida. Ve cuando ella nació,
ve cómo era su relación con su madre, ve cuando ella es violada por uno de los novios de su madre en una ducha. Y todo el tiempo cree que su problema es la pareja, es el no poder ser amada, el no poder tocar a alguien. Todo el tiempo y no logra discernir, no logra saber como cuál es su vida, cuál es su problema, su verdadero propósito. Y todo el tiempo está yendo y viniendo. La repetición hace algo constante, ya no solamente los diálogos de está lista para comenzar, qué hizo con eso, sino aquí ya son las escenas en sí, los mismos momentos una y otra vez, hasta que finalmente él logra rescatar a su amor, a su vida, a su razón de ser y vivir, y la logra traer a su mundo nuevamente. Empieza la pelea contra el monje, la carrera contra los espíritus, los demonios, la enfermedad, la infestación, el virus. Todos están infectados. Las alunizaciones, todos están enfermos. Hasta que finalmente David decide que esto es algo que debe hacer él solo, que él mismo debe ir a buscar a Malfarouk, a Oliver, al cuerpo de su enemigo. Se va solo. Y pues ya entonces él deja Cine abandonada en el plano astral, en donde él era el hombre mágico, en esta habitación de fondo blanco donde ellos podían tocarse y vivir su verdadera vida de pareja. Él la deja allí y se va al desierto, donde cree que puede estar el cuerpo de Amar Farouk. Cuando llega allá, tiene un fuerte se encuentra también con Sidney. Y también se nos desvela algo sumamente trágico. Amar Farouk, con el cuerpo de Oliver, asesinó a la hermana de, de David. Y como Lenny resultaba ser como otra parte de la mente, otra proyección, otra personalidad, por decirlo así, de David, que estaba encerrada junto con Amal Farouk dentro de una mente, dentro de un campo, dentro de una mansión con piscina, pero estaba encerrada, esclavizada y demás. Entonces, ella quería ser libre, poder vivir su vida, tener un cuerpo nuevo, ser humana de verdad, no ser simplemente una parte, una conciencia. Y entonces, Amal Farouk lo que hace es matar a la hermana David y convertirla en Lenny. Y de alguna manera darle vida a este personaje. Y aquí es donde uno queda confuso entre si es ya algo real o simplemente es una alucinación, mm, una proyección de la mente de David. David se enfrenta a su hermana, no puede creerlo. Y aquí se nos aparta el, el mundo a las diversas posibles vidas de David, las posibles ramas que salen, todos los universos superpuestos unos con otros, que él puede ser un multimillonario, que él puede ser un vagabundo, puede estar en un psiquiátrico, pudo haber sido un enfermo, todas las posibilidades de vida se nos muestran distintas vidas que pudo haber tenido David y cómo las narra las distintas posibilidades, los distintos universos, las distintas líneas alternas, todo lo que pudo haber sido y no fue, cómo y demás. Entonces David se tiene que enfrentar a todas esas posibles vidas alternas, distintas, para poder salir allá y esperar que su hermana ya no está, cómo fue destruida. Y también el marido de ella, la relación, ¿no? Su mente, su cuerpo, todo. David ya no va con odio, va con ira, con sangre en sus ojos, a matar,
a descuartizar, a acabar con Amal Farouk. Por alguna razón, una Sidney Barrett del futuro le dice que él tiene que ayudar a Amal Farouk a encontrar su cuerpo, que fue la que lo mantuvo aislado en esa cúpula durante un año. Le dice que tiene, pero para él ese año fueron segundos, ¿no? Le dice que él tiene que ayudar a Amal Farouk a encontrar su cuerpo. Tiene que ser un aliado para él, pero él no comprende por qué. Y cuando ve esto, cuando ve lo que le hizo a su hermana, él dice, no lo puedo hacer. Amal Farouk también descubre que por alguna razón David quiere ayudarlo a encontrar su cuerpo, pero no sabe bien por qué. Se entera de esta Cindy Barrett del futuro y entonces en un plano astral conversa con ella. Y aquí es donde se nos revela algo clave. David es la legión, el asesino de mundos. Después de que mata a Malfaruk, él no sabe controlar su poder y destruye el mundo. Amal Farouk es el único que lo puede destruir, que lo puede derrotar, y más si tiene su cuerpo. Y entonces por eso es que el villano se vuelve en el héroe, el antagonista se vuelve en el protagonista, y tiene que ser el que salve el mundo. Se intercambian los papeles entre David y Amal Farouk. Amal Farouk era un mentalista, un, un gobernante de Marruecos, un rey allá, un sultán. Todos lo adoraban desde que era un niño, desde que nació. Lo endiosaban, lo glorificaban por su poder, por lo que él podía hacer. Y pues ya en la tercera temporada se nos revela, bueno, qué fue lo que pasó con él, pero no nos adelantemos todavía, hasta por allá. Entonces David se va a buscar al desierto a Anwar Farouk. Eh, Anwar Farouk encuentra su cuerpo gracias a una anciana que está abandonada en un ancianato y le deja poder morir, cumplir su sueño de irse. Para él, así, poder encontrar su cuerpo. Mm, Nunca se nos revela, se nos dice quién es esta mujer. Y atrás de las interrogantes que nos deja esta extraña pero fascinante serie. ¿Quién era esta mujer la cual le ayudó a encontrar el cuerpo a Mal Farouk? David entonces tortura supuestamente a Mal Farouk, pero en realidad tortura a Oliver con un taladro para que le diga dónde está Sidney Barrett, que fue capturada en un campamento que ellos tenían. Pero Sidney en realidad está con Melanie. Eso es lo que ella al menos cree. Melanie también tuvo sus alucinaciones. eh, y aquí es donde se nos revela que en realidad Amal Farouk ya no está en el cuerpo de Oliver, sino está en el cuerpo de Melanie. A través de otro capítulo, otra profundización en el personaje de Melanie y una conexión con ese personaje. Y aquí vemos entonces cómo Alvar Farouk dentro del cuerpo de Melanie le muestra el tipo de persona, de mala persona que es David, que él no solamente su poder, sino también tiene un problema ya mental, una enfermedad. Le hace creer eso, la engaña, la llena de mentiras dentro de su cabeza. Y entonces es aquí donde ella cree que em, David es alguien malo, una mala persona. Le cuesta creerlo al principio,
pero termina cayendo en la trampa de Mal Farouk, tristemente. Porque, pues claro, ve él como tortura a Oliver, como David acaba con él, pero David lo hace porque cree que ahí dentro del cuerpo está, em, está David, está Amal Farouk, pero la verdad es que no. Em, David es alguien engañado, alguien que está siendo engañado por Amal Farouk y su mente, y y no se lo percata. Y esto es tenaz. El cómo este personaje se ve destruido. Se dice que puedes obligar a alguien a hacer cosas, tristemente, lo cual no es nada adecuado, pero que no lo puedes obligar a que lo disfrute, a que se ría. Y es aquí donde eh, Sidney empieza a darse cuenta de la posiblemente desagradable persona que puede llegar a ser David. Y entonces mm, ella se lo cree. Luego de haber estado en un tapón de un hueco rosado en medio del desierto árido, luego de que Lenny tiene que ser una persona importante dentro de esta historia, con ayuda de Carrie en un pulpo azul, tienen que descubrirse entre los dos, tienen que utilizar armas para ayudarse entre sí. Luego de todo eso, Cindy cae en la trampa de Mal Farouk y va y cree que David es una mala persona. Ella cree que la que le reveló todo esto fue Melanie, pero Melanie en realidad no fue. Amal Farouk se sale el cuerpo de Melanie y entra a su cuerpo de verdad. Luego de que se infiltró en el cuerpo de un minotauro y es destruido por el cuerpo de Carrie. Carrie se cuestiona mucho si si es una proyección de una mujer que desee ser un hombre mayor o un hombre mayor que desee ser una mujer joven y atractiva. Todos son cuestionamientos, preguntas sin resolver. Pero esta mujer de Carrie, Toa Barats, destruye al Minotauro. Y finalmente cuando acaba con él, esa alma entra en el cuerpo de Amal Farouk y empieza la pelea musicalizada entre proyecciones y mentalidades, eh, entre, entre Amal Farouk y David, por ver quién gana en este gran duelo de mentes. Finalmente gana David, pero cuando está a punto de matarlo, interviene, finalmente, interviene, eh, interviene mm, en Sidney Barrett. Sidney, la que no puede ser tocada. Sidney, la que vio como masacrar a estos robots de bigote, de pelo, los cuales eran pertenecientes a la corporación. La que vio como el hombre de canasta era poseído, que tenía como una especie de monstruo en su cabeza, pero en realidad era otro personaje más que había sido corrompido por la humanidad. Sidney, la que se enfrentó a monstruos. Sidney, esa Sidney, la que vio y la que fue destruida y acaba al ver, al ser engañada y, y una vez se le hizo creer que, que David era una mala persona, la que fue engañada. Y entonces David se va, eh, es detenido por ella. Y él le dice que se equivoca, que su momento ha llegado.
que tiene que matarlo. Pero él le dice, tú no eres un asesino. Ella le dice, tú no eres un asesino. No puedes matarlo. Y entonces finalmente ella lo amenaza con un arma y le dispara a David. Pero aquí es detenida por una bala de Lenny. Como que ese era su papel, su misión. Y entonces mm, ambos son enviados a una especie de plano astral, a otra proyección, a otro momento. Y cuando David despierta y son escoltados por estos robots de bigote y por el hombre de canasta, entonces, y por el hombre que le quemaron la mitad de la cara, entonces mm, se nos entonces David le ha borrado los recuerdos de la memoria a, al- a Cindy Barrett y entonces se la lleva a dormir con él en el plano astral. Pero aquí él a través y Amal Farouk va a ser juzgado, ya sea asesinado o lo que sea por sus graves crímenes. Melanie y Oliver terminan atrapados, aislados en el mundo astral a voluntad propia. Y entonces se viene el juicio de Amal Farouk, donde él va a ser castigado por sus crímenes. Y David que quiere que sea asesinado, para poder vivir y tener otra vida con, con, con Sidney Barrett, poder tener sus propiedades los dos juntos, aislados del mundo. Pero cuando ella se da cuenta que fue engañada y que todo era mentira y que él era el destructor de mundos, en realidad el juicio es para él. Y aquí Amal Farouk se vuelve un aliado más. Pero sigue siendo obviamente enemigo de, de David. Y cuando él ve que van a experimentar con él, van a utilizarlo como una máquina y demás, y que Sidney apoya esto, eh, entonces él se va entonces él se escapa de este nuevo grupo de corporaciones liderado por Amal Farouk y se va con Lenny a una especie de plano astral, donde, pues bueno, donde ella era como la reina del desayuno. Y aquí finaliza la segunda temporada y empieza la tercera. La tercera temporada es un poco más extraña. Tiene muchos planos y escenas sumamente musicalizados, donde podemos escuchar esta música que escuchamos de fondo en este video. Pero no solamente eso, sino que también eh, vemos como los mismos personajes de la serie la cantan. Hacen sus propias interpretaciones y versiones y demás. Algo de esto ya habíamos visto en la pelea eh, entre David y, y Amal Farouk. Una batalla sumamente épica, musicalizada. Pero aquí en esta tercera temporada lo vemos, es como un elemento constante, que lo vemos en todo momento, que se repite una y otra vez, sin parar. Vemos que está ahí, siempre, constante. Vemos que entonces David es como una especie de dios al cual le dicen papi, que viven dentro de una casa donde todo el mundo consume drogas. Vemos entonces que esa droga no es propiamente una droga, sino es como una especie de conciencia que les hace beber David, donde todo el momento, el tiempo él está liberando sus problemas. Lo estás haciendo sentir bien, lo estás haciendo ser felices, con un polvo, un líquido azul. Se nos presenta Switch, una japonesa, esa sí es japonesa como tal, una viajera del tiempo, que es contactada por David, otro personaje sumamente importante. Es nombrada como Switch por el alquimista, el que, digamos, controla esta droga para los hijos, entre comillas, de David. ¿Mm? Sus fieles súbditos. Eh, Todos lo llaman maestro en esa casa.
Está la reina del desayuno y la mujer del salmón, la virgen embarazada, una virgen lesbiana que nunca ha tenido penes en su vida, cero penes, y está embarazada. Por eso le llaman la virgen. Vemos cómo esta viajera del tiempo a través de un tubo, una musicalización y demás logra llegar al mundo, al hogar de donde vive eh, nuestro amigo, nuestro protagonista David. Y entonces conversan, pero aquí son atacados por la corporación para que se lleven a David. Y ella como que logra abrir un portal en el tiempo y trata de salvar a David antes de que sea asesinado por la propia Cindy Barrett. Una y otra vez, hasta que finalmente logra anticipar este momento y logra hacer que escapen. El alquimista es capturado y es torturado por ellos. Eh, y entonces, para que les dé la ubicación de, de David, pero al ver que él no les puede decir nada y que de hecho eh, hay algo ahí que no dije anteriormente, y es que este que he recordado fue asesinado por Malfarouk en la anterior temporada, y aquí es simplemente ya un robot que no tiene mucha importancia. Pero bueno, retomando. Entonces, pues sí, como que muchos se cuestionan el por qué, cómo, cómo funciona la mente de David, de dónde está, por cómo transportó esa casa, ese hogar a otro lado. El alquimista no les dice nada y entonces es soltado por una escotilla desde un avión, un globo aerostático, y cae. em, Se le implanta algo en su cabeza para poderlo rastrear. Él es recogido por la reina del desayuno. Ella lo interroga, le pregunta que dónde está, que dónde estuvo, que si lo están persiguiendo y a que a cambio le dará la pócima, pero él tiene que decir la verdad. Él se niega a hablar porque pues no puede hablar porque sabe que lo van a matar. Hasta que finalmente llega ya la corporación y, y es capturado entonces Carrie del otro lado, el Carrie viejo, por la reina del desayuno. Aquí ambas partes de Carrie son separadas. Queda por un lado la parte joven y por el otro lado la parte vieja, el hombre. Entonces se llaman a la parte científica, el hombre viejo, Lenny, se lo lleva. Y, y resulta que David descubrió que la viajera del tiempo puede viajar en el tiempo, pero ella sola. No puede viajar con alguien más. Entonces le pide a Carrie que desarrolle un dispositivo, un reloj, para que él también pueda ingresar, para que pueda ingresar más personas. David ingresa y viajan muy al pasado, a cuando él apenas era un bebé. La viajera del tiempo pierde Switch, sus dientes, cada vez que viaja. Se le caen y obviamente cuando regresa a su línea del tiempo adecuada le vuelven a crecer, pero en primera instancia se le empieza a desangrar toda la encía. Eso es un poco incómodo y brutal y asqueroso de ver para las personas como yo que sufren de pesadillas donde se le caen los dientes. Dicen que eso es de buena suerte, pero no es nada agradable cuando uno lo sueña, cuando uno tiene esas pesadillas. Entonces, David tiene una y otra vez eh, este viaje a su infancia, a cuando él apenas era un bebé, a reencontrarse consigo mismo. Y allá conoce a su madre, a su padre, Charles Xavier. Entonces, aquí él sabe bien quién es y se autodescubre, se autorrevela como el hijo de un mutante más, de otro mentalista. Aquí no es como las películas de los X-Men que veíamos antes,
que Charles es el profesor de los X-Men, es como el que los ayuda. No, esta es como otra línea del tiempo alterna, otro universo. En ese sentido, no está nada conectado con ese universo de los X-Men. Está más que todo conectado con el UCM de Marvel. Recordemos que esta es una serie de Marvel. Entonces, en ese sentido, Charles era un soldado de la guerra. Vemos los horrores que él tuvo que vivir durante la guerra, que luego fue enviado a un psiquiátrico para poder eh, liberarse de todas esas traumas que lo dejó la guerra, el ver cómo se mataban personas entre sí, el ver cómo se suicidaban y cómo casi lo matan a él. Todo ese trauma que le ha generado el ser un soldado de la guerra y eso lo envía, hace que él sea alguien mm, enviado a un hospital psiquiátrico al terminar la Segunda Guerra Mundial. Allá conoce a la mamá de David y ambos juntos logran salir adelante y salir de ese hospital psiquiátrico y tener a David. Ella pues había estado ahí porque logró sobrevivir y salir de em, era judía y logró salir de un campo de concentración, pero claro, tenía que tratarla para ver que no tuviera ningún trauma del campo. Mm, ambos tienen su propia vida, sus hijos, su familia, crean su propio mundo, el cual es un poco confuso. Pero bueno, sin embargo, ahí mismo hacen su nueva vida con su bebé, David. Y vemos cómo David descubre esta vida que alguna vez tuvo, hasta que un día eh, Charles, con su máquina cerebro, descubre que hay otro como él, descubre que no es el único mutante, que hay otro mentalista, Amal Farouk, y se va a Marruecos a conocerlo. La mamá se queda sola con David por unos meses y cuando él regresa, habiendo destruido a Amal Farouk, cuando Charles regresa, el, el espíritu de Amal Farouk se le metió al cuerpo de David. Comprendemos un poco más de la historia de nuestro personaje principal. No todo aún, pero sí varias partes principales. Entonces, él al poder ver esto, David quiere seguir viajando en el tiempo para encontrar la manera de acabar con Amal Farouk antes de que ingrese en su cabeza, antes de tiempo, antes de que sea el momento. Em, entonces empieza a buscarlo una y otra vez, a viajar una y otra vez. Y cada vez Switch se siente más herida. Y empiezan a llegar unos monstruos que se escapan, que viven en una especie de limbo entre el tiempo y el espacio, que obviamente pues son malos. Y ellos tienen que enfrentarse a... Y ellos lo que hacen es que se comen el tiempo. Vemos entonces cómo Lenin se le come todo el tiempo de Salmón, de Violeta, y la ve crecer, la ve ser una niña, una adolescente, una adulta, una anciana, la ve tener hijos y demás. Y todo en cuestión de segundos. Se le come su tiempo y ella se suicida al ver esto. Se congela distintas personalidades, momentos, instantes. Se destruye todo. El tiempo se lo están comiendo, se lo están tragando, se lo están devorando, lo están destruyendo. El tiempo se lo están robando estas bestias. Amal Farouk lo que hace entonces es irse con Carrie y aislarse junto eh, eh, con Carrie y destruir a estas personas
a estos monstruos en el plano astral. Aquí es donde ven que así va a destruir eh, el mundo, David, acabando con el tiempo, desmenuzándolo, destrozándolo. Entonces, David eh, sigue viajando constantemente por el tiempo, sin parar, una y otra vez. No se puede controlar su cuerpo y su mente, por más que vea cómo Switch sufre en el proceso. Él es muy egoísta y lo único que quiere es poder destruir a Mark Farouk y poderse auto descubrir. Y entonces vemos como él tiene ira. Sus pensamientos positivos se convierten en negativos y enferman a la gente. Pasa de ser un líquido azul a un líquido rojo, mucho más potente. Em, Vemos entonces como Lenny, después de haberse apuñalado en la garganta, es totalmente destruida. Vemos que entonces Cindy se encuentra con su versión de niña, con ella siendo una bebé, y se tiene que enfrentar a su infancia, a su niñez. Y entonces se cuestionan muchas cosas entre las dos, sobre su vida y cómo son, y finalmente logran llegar a una conclusión, a una nueva, a un nuevo razonamiento, a una nueva discernición. Es aquí donde se nos eh, es transportada, eh, es transportada Cindy al mundo astral, a vivir como una niña adoptada en este plano, am, en este mundo, adaptada por Oliver y Melanie, desde que es bebé y vuelve a vivir toda una vida nuevamente, todo con tal de poder salvar a David. Entonces, Amal Farouk logra destruir a estas bestias del tiempo en el plano astral. Otro plano astral distinto al que viaja Sidney, en este que también es de cine mudo, pero a color, a diferencia del que se nos ha presentado en la primera temporada. Aquí eh, él logra destruir y acabar con estas bestias con ayuda de Carrie. Eh, pero él se da cuenta que tiene que seguir enfrentándose mm, a David. David se encuentra nuevamente con Amal Farouk en este viajar del tiempo y lo encierra en este plano astral para que él nunca pueda salir de ahí. David sigue viajando una y otra vez sin parar, eh, mientras que Cindy es vuelta a ser criada. Primero en el campo hay un lobo que los persigue, que les entrega una chica, pero que después se la roba. Ellos se van a la ciudad, se reencuentran con la chica que ahora tiene hijos, era como la hermana, pero pues de Cindy, pero pues ya se dan cuenta que no hay cómo salvarla, luchan por rescatarla. Y, aquí es donde Cindy de alguna manera tiene que aprender a que no todo el mundo puede ser salvado, puede ser rescatado, tristemente, que tiene que aprender que el salvar a una persona no depende solamente de ella, sino también depende de la misma persona que está dañada, destruida. Entre ese vivir entre el campo, la ciudad, el enfrentamiento contra el lobo y demás, todo en un solo capítulo, con una nueva vida, bastante. Y ella al final es enviada a la realidad, recordando sus recuerdos, su vida, pero con un nuevo pensamiento, una lección y demás. O sea, con Carrie, eh,
a buscar a David con estos relojes, a viajar ambos juntos por el tiempo en busca de él. David, aquí en vez de viajar, finalmente lo que hace es viajar a cuando su padre va a conocer a Malfaru, a enfrentarse con él. Aquí vemos que Malfaru tiene un montón de niños eh, como súbditos de él, pero que en realidad son personas encerradas en sus mentes. Tiene al que era el rey encerrado en la mente de un mico, en una jaula. Los tiene a todos de alguna manera encerrados, capturados a su servicio, como alguna vez lo hizo David con, con esta casa del salmón. Mm, Entonces vemos cómo él llega allá y le cuenta a su padre todo lo que va a pasar, la persona que es Amal Farouk, el gran enemigo que es. Entonces él se decide enfrentarlo, acabar con él, luego dar por ese pastelillo que lo llenó de conocimiento. Pero eh, también lo están buscando Cindy y, y Carrie, recordemos eso. Y ellos van a ver a cuando llegan, a cuando David es un bebé, a la casa donde él está solo con su madre, esperando a su padre, a que regrese a Marruecos. Y la ayudan allá a la madre y discuten con ella. Se dan cuenta que pueden salvar a David, pero ya no de adulto. Pueden salvarlo de niño. David entonces se enfrenta allá con ayuda de su padre a Malfaru en una batalla de mentes. También llega el Amal Farouk del futuro, el del tiempo actual. Sale del tiempo astral y él le muestra al otro Amal Farouk todo lo que se ha vivido como una lección de vida. Le dicen que entonces no pueden matar a David, tienen que salvarlo. Esa es como su misión. Como que aquí vemos la transformación del villano en el héroe, del antagonista en el protagonista, una vez más, de una manera más psicológica y mental. En estos momentos donde yo digo, wow, me encantaría poder haber invitado a un psicólogo a grabar este video junto a mí, que me contara mucho sobre todas las enfermedades mentales, el cómo funciona el cerebro y demás, y ver toda la perspectiva de un psicólogo de esta gran serie mentalista, compleja y psicológica. Pero pues creo que eso ya no va a ser posible. Entonces vemos como David eh, se enfrenta consigo, se enfrenta con el Amal Farouk del pasado y Charles se enfrenta con el Amal Farouk del futuro, decididos a acabar con él para evitarlo. Pero finalmente, cuando Charles se enfrenta al Amal Farouk del futuro, se da cuenta que no lo pueden matar, porque él es el salvador, el héroe de esta historia, que toda la serie se nos presentó como el villano, pero que en realidad es el que va a rescatar a David desde la locura, de su propio monstruo, de él mismo. ¿Mm? Y entonces él impide que mate a la Marvel del pasado y le hace ver el nuevo mundo, lo que realmente es el Amalroth del pasado, que se ha vuelto débil, pero pues realmente descubre todo. Y él se libera al pueblo y se regocija entre sus súbditos y se vuelve un hombre sencillo y se autolibera a sí mismo. Y se reencuentra y vemos como Amal Farouk se transforma una vez más. David también se transforma y se va a encontrar consigo mismo de bebé, que ha sido salvado una vez más de las bestias del tiempo que provocan esta repetición constante, la musicalización de los escenarios con camisas de fuerza y demás. Vemos como nuestra viaje del tiempo Switch
empieza a poder controlar su poder y se le crecen muelas del juicio, dientes de hueso, y empieza a viajar hacia la libertad, el mundo, la otra vida. Esto es sumamente interesante y potente, como ella destruye y acaba y sabe controlar a estas bestias del tiempo con un silbato, gracias a su maestro, su mentor, su padre, el verdadero. Y entonces David llega a su vida, se encuentra una última vez con Sidney Barrett. Vemos que ambas partes de Carrie ya han envejecido por todo este desfase y come tiempo, y finalmente todo desaparece. Charles llega a su vida, regresa a Marruecos y no abandona, no entrega en adopción a David, sino que se dedica él mismo a criarlo junto a su esposa. Aquí llega el fin de esta historia. Se termina la serie Legión. Ahora pues sería bueno saber cómo va esta serie a unirse al universo de Marvel. Pues que sin duda alguna es el mejor proyecto que se tiene. Aquí pues al igual como lo podemos ver en estas series de televisión que existían antes de que llegara Disney a Marvel, no hay ninguna conexión con el universo que estamos viendo por años. Como que no están conectadas entre sí, no hay ninguna referencia y demás. Entonces nos cuestionamos mucho, bueno, ¿cómo van a conectar esto? Lo único que se me ocurre es que con esto ahora la TVA, como ellos borraron una línea del tiempo, como ellos viajaron y demás, puedan ahí haber una conexión y nos podemos ya ver en Secret Wars a Legión, a todos estos personajes de esta serie. Algo similar podría pasar con los de Runaways, que es otra fascinante serie de la cual también ya hablamos en este canal. Eh, Gracias a la TVA podríamos algún día verlos unidos, posiblemente en Secret Wars, incluso antes en Candines, en alguna de las dos, pero más que todo en Secret Wars, a este grupo, a este universo. Por ahora simplemente es una serie alterna, que nos demuestra el mejor producto de Marvel, que nos hace ver otra proyección, otro mundo, otras líneas alternas. Nos deja bastante confundidos, con muchas preguntas. Y vaya que es fascinante en todo sentido. Bueno, eso es todo lo que tengo por decirles. Espero que este análisis les haya gustado y opinión de Legión les haya gustado. Esta serie la pueden encontrar por Netflix. Como les dije, es muy corta, tiene 27 capítulos, 27 horas. Pero si la pueden ver más de una sola vez, repetírsela una tras otra vez, como elemento constante de la misma serie, sería lo mejor, porque así pueden comprender todo lo que pasa, pueden entendérmela mejor y analizarla cada vez mejor. Bueno, habiendo dicho todo esto, yo ya me despido. Si les gustó este video, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like, compártanlo, coméntenme aquí en los comentarios, no solamente qué opinan de todo esto que hablamos aquí en este video, sino también de sus opiniones sobre esta serie, su análisis y demás, a este mundo tan complejo de la Legión. Sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.